Para contar esta historia me tengo que remontar al año 2023, en sus primeros meses. Yo entrenaba en el gimnasio Fox, en el área de máquinas, cuando por alguna extraña razón llamó mi curiosidad el bajar al área de boxeo. Ahí me recibió de forma muy amable eh, el entrenador, con una sonrisa en su rostro, con la amabilidad que le caracteriza. Desde ese entonces hasta finales del 2025 se convertiría en mi entrenador de box y aparte en un amigo personal a quien estimo y con quien hoy tengo el gusto, la dicha de compartir esta entrevista. David, muchas gracias por esta entrevista. Chévere, Pablo, muchísimas gracias. Igual a toda la gente que va a escucharnos en el futuro, que sepan que mi consultorio siempre va a estar con las puertas abiertas para cada amigo, cada persona que quiera escuchar un poquito más de psicología, de deporte. Podemos ayudarles en todo eso. Sí, efectivamente. En el intro obvié comentarles que David es un hombre de fe, muy pegado a la iglesia. De eso ya nos va a comentar en unos minutos. También es psicólogo de profesión. ¿Qué más nos puedes contar de tu vida, David? Bueno, son varias facetas de mi vida. Me gusta mucho aprender cosas nuevas, pero todo, yo creo, se remonta a mi adolescencia difícil. Ahí fue que empecé a ubicarme en qué quería aprender. Entonces, dentro de eso, he participado siendo mesero, he dado clases de funcional en gimnasios también. Entonces, el deporte siempre ha estado en mi vida. Desde el fútbol, desde muy niño, empecé jugando fútbol. De ahí conocí un poquito la fiesta, la calle y me desorganicé en la adolescencia. Pero fue entonces cuando cumplí 18 años que conocí un poquito más de Dios y cambió mi vida y quise ya enfocarme más en la psicología también. Ajá. Nos has comentado de que pasaste una etapa difícil. Cuéntanos, ¿a qué edad pasó esto? Bien, yo creo mi infancia junto a mi familia siempre he sido muy pegado desde niño. El problema fue cuando mi adolescencia yo empecé a compararme con la gente, ¿no? Empecé a sentirme diferente y fue que mi adolescencia fue distinta ya que quise sobresalir sobre mi familia, ¿no? Entonces yo empecé a tomar caminos diferentes, la calle, creo que conocí un poco de alcohol, drogas a temprana edad, por ahí pienso a los 12 años, entonces empecé como a meterme en este mundo que realmente me daba mucha sensación de bienestar, pero era solo temporal. ¿A qué le atribuyes el hecho de que querías sobresalir? ¿Tal vez al ego? Sí, pienso que al ego, pienso que yo estudié en un colegio y una escuela privada, entonces siento que me tocaba sobresalir de alguna manera. No éramos tan de escasos recursos, pero sin embargo otros tenían más ingresos, más generaciones que yo. Entonces eso fue algo para mí diferente. Yo quise destacar en muchas cosas y comencé a buscar ser el primero en todo. Entonces a mi edad yo ya consumía alcohol, los demás no, y quise sobresalir de esa manera. Entonces mi familia no me entendía ese cambio que yo tenía, ¿no? Algunas heridas de infancia que tuve también surgieron a dar este conocimiento de calle que me llevó a dar malos pasos, pero gracias a Dios que siempre pienso eso, mi vida tuvo sentido, logré encontrar un propósito en mi vida y encaminé mi vida después de eso a los 18 años. ¿Había algún vacío en tu vida? Bastante, yo creo. Mi familia fue católica, ¿no? Fue muy creyente, íbamos a la misa siempre, en la mañana, los domingos, pero había lo que no me permitía a mí sentir una conexión con Dios de pronto. Creo que el querer llenar un vacío de amor, de autoestima, que no, nunca me enseñaron eso de pronto, tampoco hablábamos en mi casa de emociones, nunca se hablaba de emociones, nunca se hablaba de eso. Entonces yo tenía un vacío grande, ¿no? Y conocer a Dios fue que llenó muchísimo más mi vida, porque tenía amistades, muchas amistades, me socializaba mucho con la gente, pero eran personas que no me invitaban a nada bueno. Creo que eso am, yo no me daba cuenta en ese tiempo del vacío que sentía. Solo no me sentía feliz conmigo mismo. En un punto de mi vida llegué a sentir esta depresión, esa ansiedad, ese vacío, esa soledad,
de estar rodeado con gente, pero no sentirse acompañado. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue el día que tocaste fondo, que hubo ese resurgir? Yo creo que en mis últimos años de colegio, 16, 17 años, traté varias veces de cambiar, porque tomaba muchísimo. Tomaba mucho, iba a entrenar y volvía a mi casa borracho, ¿no? Y a 6 de la tarde venía a mi casa, tenía problemas con mis papás. Entonces yo ya no les contaba las cosas que yo hacía. Solo salía a estudiar, volvía tarde, medio hacía las tareas, peleaba con mis papás y a dormir. Al siguiente día todos los días eran repetitivos. Entonces me frustraba mucho. Pero hubo el tiempo de los 17 años en que empecé ya, estaba por graduarme y tenía una noviecita en ese entonces, me iba bien todo, hasta un punto en que empezamos a pelear mucho, por igual dejar alcohol, por todas esas cosas, y mis amistades igual iban cambiando, me tocaba ya escoger qué estudiar en la universidad, yo no quería estudiar, quería trabajar solamente, entonces no tenía un propósito, y creo que eso me preocupó muchísimo, hizo que yo sienta ansiedad por mi futuro, no sabía qué hacer. Pero fue entonces que conocí a esta chica, que era mi novia en ese entonces, me presentó algún día a unos misioneros y ahí cambió mi vida. Los misioneros, los líderes de la iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días, me enseñaron algo importante que le dio sentido a mi vida. Me enseñaron a orar sobre todo, a hablar con Dios, que era algo que yo no hacía. De pronto rezaba muchas veces, pero la oración cambió mi vida. Pude preguntar a Dios muchas cosas y lograr un testimonio claro y ferviente de las cosas que creo ahora. Entiendo, entiendo. A ese hecho al que haces referencia, ¿fue un momento de iluminación? ¿Sientes que fue un momento en tu vida, una luz? ¿O sientes que fue diferentes momentos, en diferentes etapas, o un caminar? Y creo siempre fue claridad de iluminación, pero también por etapas. Porque en ese entonces, cuando los misioneros me enseñaron, llegaron a mi vida, primero yo no quería escucharles, ¿no? Porque tenía una creencia católica fuerte, firme, pero había una curiosidad por saber qué es lo que hacían ellos, porque les veía en muchos países, ellos me decían que vienen de otros países, a veces ellos pagándose sus misiones para estar acá. Y era muy curioso, hoy en día también pasa esto, mucha gente reconoce a los elders, están ayudando en las calles, están en todos lados, menos en sus casas, están ayudando a mucha gente, haciendo muchas cosas, servicio en todos lados. Entonces, cuando ellos me hablaron un poquito de la iglesia, me invitaron a orar. Y yo creo que en ese entonces que ellos llegaron a mi vida, sentí paz, porque todo era un caos en casa, en los estudios, en mi vida en general, personal, era un caos. Y cuando ellos llegaron a enseñarme un poco de esto, de Dios, sobre todo, sobre Jesucristo, nuestro Salvador, creo que ahí hubo un clic en mi pecho, en mi corazón, de sentir como gratitud, sentir amor, a veces ganas de llorar. Era muy sensible en ese entonces. Y eso hizo que yo me dé cuenta de algo que estaba pasando. Comencé a asistir a la iglesia, la gente te daba un abrazo, te saludaba cálidamente, es muy diferente. Entonces, a medida que empecé como a estudiar, a orar, a asistir, hubo un cambio en mi vida. Sentí, por especial la gran etapa, que mi vida mejoraba. Pude volver con mi familia, hablar con ellos y era diferente. Podía abrazar a mi mamá, sentir ese perdón. Muchas veces rogué a Dios eso, porque no sentía que yo podía ser perdonado. Entonces cuando yo me bauticé, sentí eso, un gran perdón en mi vida infinito. Pude sonreír, pude ser quien soy y me acepté como era. Entonces mi autoestima generó eso y por eso me gustó estudiar psicología, para que la gente también sepa cómo es salir a veces de decisiones malas de la calle a tomar buenas decisiones correctas, decisiones que lleven a un futuro cierto, un futuro seguro, en el que uno mismo sea el dueño de esas decisiones y no tomar decisiones porque mis papás dijeron esto, porque mis amigos dijeron esto. Si no llegaban los misioneros, si no conocías a Dios, ¿dónde estarías hoy en día? ¿Qué hubiese sido de tu vida? Siempre me he preguntado eso porque por mi mente han pasado a veces extraño salir a fiestas con alcohol, extraño a veces cosas así, ¿no?
Creo que es normal porque mientras yo iba creciendo veía a mis amigos que cuando yo tomaba ellos no tomaban, después ellos crecían y tomaban y querían hacer muchas cosas. Yo ya iba cambiando mi vida en ese entonces, iba dejando esos vicios y entonces comparo mi vida a veces con ellos y veo unos tienen 3 hijos de diferente mujer, unos se han divorciado ya 2 veces, unos han muerto por drogas, por calle, por otras cosas, han tenido que emigrar a otros lados, entonces cosas así. Y yo creo que hubiera tomado esos mismos tipos de decisiones porque en el grupo de amigos yo era el que decidía hacer las cosas o el que les invitaba a hacer cosas negativas muchas veces, entonces yo creo que hubiera liderado esa mala vida. Ujú. Este momento entra el David de 17 años, se sienta al lado tuyo. ¿Qué le dirías? Gracias por el aprendizaje. Siento que yo me juzgaba muy duro, cuando conocí la iglesia me juzgaba muy duro por todo lo que había vivido. ¿Ves? Yo me decía, ¿por qué hice estas cosas? ¿Cuánto daño hice a muchas personas conscientemente? Y... Pero cada una de esas cosas me enseñaron algo. Sí, cuando yo conocí de Dios, entendí que la vida no pasa porque sí, por casualidad, sino que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y estoy muy agradecido con ese David que se equivocó muchas veces, pero sobre todo con el David que dijo no me voy a rendir, porque creo que muchas veces dije ya hasta aquí, quiero suicidarme, quiero acabar con mi vida, estoy cansado de hacer daño a la gente y estoy cansado de no poder perdonarme, sanar, pero creo que le abrazaría a ese David porque estaba muy asustado a los 17 años y le dijera que todo va a salir bien, que aprenda a reflexionar sobre las cosas que hace, porque esas cosas me hacen ser quien soy hoy día, me hacen tomar buenas decisiones y cuando voy a equivocarme, cuando extraño algún vicio, alguna cosa, sé a dónde no ir y sé por qué camino entonces empezar a ir. Ujú. Hoy en día sientes que hay algo que te falta, algún vacío que tienes, algo que quieres lograr. Algo que quiero lograr sí, pero vacíos ya no siento. Am, Muchas veces planteo mi vida, porque en psicología aprendí mucho sobre hacer proyectos de vida, misiones de vida, caminos de vida. Entonces, dediqué mucho tiempo, será desde los 21 años en adelante, a autoconocerme. Y me dediqué tiempo a mí. Me sentaba y me preguntaba a mí mismo cosas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Me dediqué mucho tiempo a hablar en el espejo conmigo mismo. Y fueron etapas en las que sufría, porque sentía que no me conocía o sentía que no quería aceptar cosas de mí. Pero hablar y fluir todo eso en el espejo hizo que yo me acepte como soy ahora, ame como soy, y entonces me da la oportunidad de progresar, de querer siempre como buscar progresar para ayudar a los demás también. Lo hago por mí, lo hago por Dios, lo hago por mi familia y sobre todo también lo hago por crear una sociedad mejor. Por eso creo que la psicología, todo va encadenado. La psicología me ayuda a ver la perspectiva de los adolescentes, de los niños que a veces vienen a mi consulta y me cuentan que están pasando por algún problema y sus papás no saben escuchar. Sus papás solo a veces juzgan eso. Entonces me toca dar una psicoeducación con los papás, ayudarles que entiendan que son niños y tienen que divertirse, que son adolescentes difíciles y tienen que aprender cometiendo errores. Y les cuento un poco de mi experiencia, les recuerdo también que ellos fueron adolescentes y se equivocaron. Entonces creo que ese proyecto siempre va a estar de algún momento generar un centro psicológico, psicoeducativo en el que podamos enseñar un poquito desde eso, desde la emoción, desde el valor, desde la experiencia, que ellos no tengan miedo a contarnos cosas, los niños, los adolescentes, que son un poquito más llevables, más fáciles, más moldeables. Un adulto a veces ya viene a mi consulta, a veces por autoestima, por alguna otra cosa, y uno quiere hacer unas tareas para modificar algún comportamiento, alguna cosa, y es muy difícil, muy negativos, tienen un constructo de su mente muy diferente. Ujú. Saliéndonos un poco del tema, ¿cómo llegaste a ser profesor de box? ¿Qué te inspiró? Bien, sabes que como te decía, siempre me gustaron los deportes desde niño. Entonces, con mi hermano veíamos igual la WWE, veíamos luchas libres, jugábamos fútbol, hacíamos
tipo las Olimpiadas, vivíamos en una casa de campo arriba, teníamos mucho espacio, ya no. Y nos inventábamos, aquí poníamos un ladrillo, unas piedras y saltábamos, corríamos. Entonces muchas de esas cosas me hicieron ser siempre atlético. Pero cuando era adolescente sentía una rabia, una carga por no poder estar bien con mi familia, por no poder sentirme bien solo. Entonces quería y yo le decía a mi mamá algún momento, quiero ir a terapia, llévame a un psicólogo, y ella no entendía, ¿no? Porque de pronto esos padres tradicionales que, ay, ¿para qué te vas a ir? Vas a hacer dinero y eso. Pero yo ya buscaba un tipo de ayuda. Y como no encontraba, me refugiaba en el alcohol y en los vicios. Pero creo que el deporte fue clave e importante para yo no quedarme estancado, porque empecé de pronto a entrenar un poquito de boxeo, empecé a entrenar un poquito de artes marciales mixtas en algunos diferentes gimnasios, pero nunca podía ser disciplinado porque me ganaban los vicios. Y entonces cuando el profe me decía, eres bueno en esto, ¿por qué no sigues entrenando? Ya. Y entonces tenía una noviecita y me desenfocaba, ¿no? Entonces me salía del rumbo del deporte. Pero cuando yo volví de Colombia, que serví una misión también como misionero de la iglesia, Ujú. cuando volví de Colombia, encontré un amigo, bueno, hice un amigo que era miembro de la iglesia y él estaba un poco inactivo, no iba mucho a la capilla. Pero cuando lo conocí, todo cambió también ahí. Él era boxeador y él me dice, yo quiero darte clases de boxeo. Y yo digo, claro, yo quiero aprender. Entonces empezamos a boxear. Y era época de pandemia. Nosotros salíamos a boxear solos, nos entrenábamos uno a otro, ¿no? Y peleábamos y él me enseñaba muchas cosas que él sabía. Yo recordaba lo que había aprendido de las otras artes marciales también. Entonces, creo que eso me fue preparando. Siempre he dicho que Dios tiene un plan, ¿no es cierto? Y si uno se prepara, Dios lo usa como instrumento en sus manos para cada cosa. Entonces, cuando era pandemia, recién volvían a abrir los gimnasios, que íbamos con mascarilla al gimnasio, que había mucha protección y bioseguridad. Andrés ya estaba trabajando, Andrés se llama, el entrenador también que trabaja con nosotros. Él ya estaba trabajando en este gimnasio, le habían llamado un tiempo antes. Y él me dice, necesitamos a alguien también que dé boxeo. Entonces, específicamente, fuiste un muy buen alumno y sabes bastantes cosas. Entonces, quiero que entrenes boxeo acá. Eres mi pupilo, me decía. Entonces, la jefa me llamó, fui, desempeñé mi clase y en ese tiempo dábamos las clases, no había la sala de boxeo del subterráneo, dábamos clases en la bailoterapia. Entonces nos ingeniábamos con muchas cosas para dar unas clases. Al comienzo iban bastantes señoras adultas y era bastante gente, dábamos muchas esas clases. Luego empezaron a venir personas adolescentes, jóvenes, y comenzaron a interesarse mucho. Entonces, tanta gente que logramos conseguir, en algún momento le propusimos a la jefa que ponga la sala de boxeo abajo y Ujú. nos dio la apertura. Abrimos la sala de boxeo, ahora hay mucha gente que entrena boxeo. Entonces, pensamos en algún punto de nuestras vidas también expandirnos y irnos a diferentes lugares, gimnasios, ponernos algunos centros donde podamos o academias donde podamos enseñar un poquito del deporte, del boxeo sobre todo, que es lo que salva la vida a las personas, a los jóvenes. Hay gente que piensa que entrenar box es para gente matonesca, abusiva, trogloditas. ¿Qué les podrías decir? Y sabes que sí, Pablo, yo también pensaba en eso porque mi mamá me lo dijo toda la vida. Mi mamá me dijo, si te veo entrenando a peleas, vas a venir a pelear con tu hermano. Si es que así nomás de loquitos ya se golpean y se matan, imagínate entrenando y sabiendo artes marciales. Entonces yo crecía con eso que mi mamá me decía. Pero cuando yo, te digo, en mi adolescencia, si hubiera entrenado algún arte marcial así diligentemente, ahí aprendes disciplina. Ahí aprendes a controlar mucho tu temperamento. Aprendes mucho que tú no eres la gran persona que crees y puedes golpear a todo el mundo. Porque te bajan el ego en el boxeo. Tú llegas con un gran ego que yo sé pelear y de una vez ya te van golpeando. En el primer sparring que haces sabes que no sabes pelear. Te das cuenta de muchas cosas. Entonces, el boxeo para nada va a enseñarte a que tú vayas y golpees a otras personas o hagas con tu vida un desastre. El boxeo te va a enseñar a levantarte temprano para ser disciplinado, alimentarte bien. El boxeo te va a enseñar
a controlar mucho el enojo, la ira. Es algo que me ayudó mucho. Hubo un tiempo que yo estaba muy molesto, ya después tuve un duelo de mi abuelo y eso fue algo que marcó mucho también en este entonces y comencé a entrenar mucho más. Le metí mucho a las máquinas y también al boxeo. Y esto me hizo dar cuenta que lo que yo estoy enseñando es correcto. Lo que yo estoy enseñando va por un buen camino porque me sacó toda esa ira, todo ese malestar. Viví mi duelo, lloré, pero muchas veces el boxeo me salvó también de ahí. Me sacó de eso. Ujú. Hablas mucho de tu mamá, de tus papás. ¿Hay alguna herida que no puedes sanar aún? Creo que no, porque cuando fui a terapia varias veces. Tuve algunos terapeutas diferentes. Tenía terapeutas que eran muy amables, querían escuchar sobre mi presente, se enfocaban mucho en el presente y no les importaba mis heridas. Yo venía como estudiante de la universidad aprendiendo sobre la psicología y a veces venía y decía a mi terapeuta, yo sé lo que me está pasando, entonces hablemos de esto. Yo quería hacer mi terapia con ellos. Y ellos me decían, el terapeuta o el psicólogo que vas a hacer, olvídate de eso. Aquí la que está tratando de ser tu terapeuta soy yo. Y entonces me cambiaba mucho lo que yo quería llevar como terapia. Yo quería hablar de mi infancia, de los dolores que sentía, de lo que me había molestado de mis papás, de la crianza que me dieron, que se esforzaron muchísimo, pero de pronto no fue lo que yo necesitaba en ese entonces. No supieron escuchar mis necesidades de pronto y entonces fue que tomé diferentes caminos, pero lo importante ahí es que en algún punto siempre estoy agradecido con ellos, porque hicieron todo lo que yo soy ahora. Me enseñaron muchísimas cosas y ahora que puedo reflexionar, agradezco tanto a mi papá y a mi mamá porque me enfocaron mucho en los estudios. Mi mamá me ayudaba mucho a hacer las tareas. Mi mamá se sentaba, a pesar de que venía trabajando muy cansada, hacía conmigo las tareas hasta las 11. A veces me daba haciendo las tareas porque yo ya me dormía y no alcanzaba. Siempre con castigos, daños físicos, golpes, pero logré aprender muchas cosas. Entonces, yo creo eso fue lo importante. Ujú. Si, si alguien quiere contactarte como entrenador personal de boxeo, como terapeuta, o también, ¿por qué no? Acercarse un poco a Dios, a la iglesia, ¿cómo puede hacerlo? Bien, yo justamente estoy dando unas invitaciones y unas tarjetas de presentación para las clases de boxeo. Pienso algún momento salir a dar clases de boxeo en los parques, ¿no? Llamar a los jóvenes que de pronto están ahí, enseñarles un poco de boxeo, de esta disciplina, y orientarles a que también pueden enfocarse en la psicología para que vengan a mi consulta, para ellos estudiar, para ellos algún momento decir que es importante hablar de sus emociones, ya que en casa de pronto no hablarán de eso, ¿no? No sabrán ser escuchados, pero en mi consulta siempre van a tener. Entonces, a mi contacto, mi celular, siempre pueden escribirme, llamarme, avisarme, sacar una cita con antelación. Mi contacto es el 098-065-7266. Igual en mis redes sociales también. Estoy como psicólogo David Pineda, David Pineda Fares, en Instagram, en Facebook. Entonces pueden encontrarme de esa manera. Para cualquier situación, igual si desean una amistad sincera, creo que siempre luché por eso, por ser un amigo fiel y leal y comprometido con eso. Entonces pueden buscarme para ir a la iglesia algún momento, compartir de Dios, hablar sobre las experiencias que están pasando, independientemente de la parte profesional. Ujú. Gracias, David. Esta fue la historia de David Pineda, un, un hombre, un amigo, hermano, hijo, y una persona con una gran calidad humana que nos ha enseñado en esta tarde que las peleas más difíciles no se las ganan arriba del cuadrilátero, sino en lo más profundo del alma. Yo soy el Cheo, cazador de historias, y será hasta la próxima.